Tomé el tren hacia la parte alta y luego caminé. Seguí hasta donde los trenes no llegan, para verlo con mis propios ojos. Una ruina de ladrillos caídos y techos hundidos, calles vacías y llenas de basura, rejas rodeando el mundo que se habían ido cayendo perezosamente a lo largo de los años, de las décadas. Allí no hay nada, no queda nada. Aparatos vacíos, gritos furtivos, un perro ahí fuera, donde el mundo termina. El libro habla sobre esto, de cómo la gran ciudad dará un vuelco y se digerirá a sí misma, como el uroboro, la serpiente que se come su propia cola. En la página 26 detalla los cánticos, los encantamientos y los lugares en los que hay que llevarlos a cabo, para llamarlos desde el exterior. En la tele, solo se habla de misiles y del Congreso y de tanques en algún horizonte checo. Al otro lado de nuestro pequeño planeta, los gatillos están en tensión. Todos moriremos en una conflagración que hace que su guerra parezca un espectáculo de fuegos artificiales. Todos moriremos en una guerra en la que nadie sabe nada. Una guerra que todos estamos viviendo. Aún así, uno debe continuar. Voy a donde los trenes ya no llegan y hago mi trabajo. Discreta, rápida y limpiamente. Chico, ¿quieres 20 pavos? Sus ojos brillan y parecen líquidos. Su cara está llena de pecas. En su postura se adivina supervivencia. Listo para dar media vuelta, listo para salir corriendo hacia su agujero asqueroso en esta tierra de nadie. Aún así, se acerca a mí de manera furtiva y avariciosa. Cruzamos hacia el edificio sin tejado, mi catedral improvisada al aire libre. Y no hay duda de que cree que mis necesidades son mucho más simples, más básicas. Primero, ve el símbolo. Luego, ve las calaveras. Nunca llega a ver el cuchillo. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a En 5 Minutos Roll. Hoy volvemos con una nueva reseña. En esta ocasión vamos a hablar de Deltarune, el manual de la gente. Y bueno, este manual que está hecho para, obviamente, el supervisor, el director del juego, porque trae todas las reglas básicas del juego, pero también para los jugadores. Sobre todo para los jugadores. Es un libro como podemos ver más adelante en la línea de los manuales del Deltarune, ¿vale? Un manual en tapadura, A4, a color, con maquetación en doble columna, con una fuente de letra muy legible, ¿vale? Sin grandes parafernalias a la hora de maquetación, ¿vale? Una maquetación sencilla y agradable de leer, con algunas imágenes en algún que otro punto. Imágenes, muchas de ellas que intentan recrear fotografías con un toque de em, como de ilustración, de pintura, tanto extraño. eh, Todo intenta ser un poco extraño en este juego, en estas imágenes que puedes ver. Todo te puede sugerir cosas, al fin y al cabo. Tenemos, al igual que en otros libros de esta línea, en el interior, no sé cómo se llama nunca esta parte de los libros, ¿vale? Pero bueno, en el interior, detrás de la portada y detrás de la contraportada, ¿vale? Toda una serie como de documentación, de papeles que emulan el hecho de tener un montón de papeles sobre la mesa que sean documentos clasificados o documentos de una investigación o lo que sea. Y bueno, poco más que decir de lo que viene siendo su edición física. Me parece una edición muy correcta, muy a la altura, bastante manejable. No es un libro muy grande, a diferencia de lo que sí que será la guía del supervisor. Eh, y es un libro que es, bueno, es necesario, porque al fin y al cabo aquí es donde te vienen las reglas. Este es el pilar básico del Tarín, ¿no? Se puede llegar a sustituir por el suplemento que viene en la pantalla, el de Confidencial, creo que se llama en castellano, que trae también pues todas las reglas que necesitamos, de una manera más resumida. Trae la creación de personaje y cosas así. Es un muy buen suplemento, pero realmente vamos a necesitar esto. O sea, aunque ese libreto lo podemos utilizar en las mesas y llevarlo a distintas partidas, esto va a ser lo necesario para jugar, sobre todo si vais a jugar más allá de un one shot a Deltarune, porque te vienen explicadas todas las reglas de las escenas del hogar, de cómo funcionan los temas entre investigaciones. Bueno, mucha información, mejor explicada que en ese pequeño suplemento que al final no deja de ser un resumen, y por lo tanto, si vais a jugar a Deltarune
sobre todo más allá de una aventura suelta, esto es totalmente recomendable. Dicho esto, poco más que deciros, ¿vale? De este libro en físico, vamos a pasar a verlo en la parte interior, que es lo que nos trae en la parte digital, digamos, en ese PDF de Deltarin. Vamos a ello. Bien, ya estamos aquí en la parte digital, acompañado de, por aquí, de mi buen amigo, de aquí. ¿Será el agente Cornwell? Que siempre me aparece en todas partes, quién sabe. Vamos a ver el contenido de este manual, ¿vale? Esta versión digital que no viene con el libro básico, ¿vale? Eso hay que decirlo. Es una edición digital que vais a tener que compraros aparte. Déjalo aquí en medio, no sé dónde dejar el libro físico. Vais a tener que compraros aparte. En la página web de Devir os llevará el enlace, si no está en DriveThru directamente. Tiene un precio de 14 euros. A ver, me parece un poco caro para una versión digital, sinceramente. Para los precios a los que estamos muy acostumbrados ya es más de lo mismo, ¿no? Pero realmente podría valer la mitad perfectamente. Sobre todo esto es lo típico de todas las ocasiones. Toca las narices que te compres el libro físico y luego te das que pagar 14 euros aparte por una versión digital, cuando hoy en día es muy necesaria, ya no solamente para la gente como nosotros que jugamos online o que reseñamos productos o etc, etc, sino para la gente que le es más fácil leer en el móvil o que va mucho en transporte público y le gusta leer y para no llevar el libro te llevas el archivo digital, ¿no? Bueno, pasan qué cosas, ¿no? Bien, vamos a ver el manual, que sí que es cierto que es un manual bastante pesado por la cantidad de cositas que tiene, que yo si habéis visto el vídeo de creación de personaje que ha salido antes que este, ¿vale? Esa parte del manual no la vamos a tocar, ¿vale? En este libro. Pero habréis visto que yo en esa versión, en esa reseña, perdón, tenía el manual, el Early Access, ¿vale? Porque no recordaba que aún no había bajado la versión actualizada. Y pensaba que ciertos fallos que pasaban al cargar la página eran debido a esa versión temprana del PDF. Realmente he descargado ya la versión actualizada, ¿vale? Si veis pulso para arriba no hay lo de eso, es un Early Access, ¿vale? No es porque lo haya recortado, de verdad esta es la versión actualizada que acabo de descargar y le ocurre lo mismo. Es un archivo bastante pesado y cuando hay varias páginas superpuestas se van cargando como a destiempo. Es un fallo que entiendo que es porque, aparte de porque no está bien optimizado y pesa bastante, porque todas esas hojas, como son distintas capas con texto, aunque no sirven para nada porque muchas de ellas no se van a ver, o se van a ver entrecortadas o lo que sea, se ha tenido que traducir y por lo tanto va capa sobre capa sobre capa sobre capa y luego cuando cargas el PDF pues pasa eso, que parece como que estén cayendo las hojas una encima de la otra, ¿vale? Pero bueno. Eh, por cierto, no he dicho antes, la parte en la que hablaba del físico, que es una cosa que siempre suelo decir, que este libro tiene unas 190 páginas, ¿vale? Aproximadamente. Contando la parte final en la que son agradecimientos y cosas así por el estilo. ¿Veis? Estas son las páginas que os digo que todos estos archivos pues están puestos uno sobre el otro, no se ven, no te sirven de nada, tú no te vas a parar a leer esto que hay aquí, ¿vale? Porque es tontería, o sea, está muy entrecortado, o esto de aquí no se puede leer. Pero todo esto ha tenido que ser traducido para que no aparezca en inglés. Entonces, eso hace que cuando cargas en alguna vez, sobre todo si acabas de abrir el PDF que aún no te ha cargado bien, pues te hace como un efecto cascada bastante raro. Pero bueno, cuando ya lleva un rato abierto, es posible que no lo haga. Yo llevo ya un rato con el PDF abierto y parece que ahora no lo hace. Vamos a ver. Delta Green. ¿Qué es Delta Green? Delta Green es un juego de rol, obviamente, basado en el mundo de Lovecraft, en el mundo de los mitos, ¿vale? Todo esto que ya hemos conocido durante mucho tiempo a través de distintos juegos y distintas ambientaciones, videojuegos, películas, etcétera. Películas no tantas, el otro día estaba hablando de esto. Creo que la obra de Lovecraft se merece una buena película que hable sobre algunas de ellas. Se pueden hacer peliculones guapísimos y no sé por qué no se han hecho. O sea, no sé por qué, yo qué sé. O sea, podríamos imaginar que Alex de la Iglesia, Benicio del Toro, uno de estos. Benicio del Toro, el director.
Que siempre lo confundo con el otro que también se llama parecido. Pero bueno, cualquiera de estos directores que suelen hablar y suelen decir que conocen la obra y que alguno incluso pues son muy roleros, e incluso alguno ha escrito una aventura para llamar de Tulu, que tendrían una versión o que apostarían por algo así en el cine. Y curiosamente, pues no hay ninguna película que sea, digamos, buena a nivel presupuesto y todas estas cosas que trate obras sobre los mitos de Tulu. Pero bueno, dicho esto, como digo, es un libro que está basado en ese mundo, ese mundo de esas obras ficticias, solo que aquí ha ocurrido en la realidad, ¿vale? Todo esto empieza con el relato de Innsmouth, ¿vale? Cuando hay toda esa incursión del ejército para, bueno, porque envían a unos investigadores a Innsmouth, desaparecen, mueren, quién sabe lo que les pasa, pero no acaban bien, ¿vale? Y envían al ejército y a la Guardia Costera a investigar ese sujeto, o sea, ese pueblo, perdón, ese caso. Se lía la de Dios, mueren muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y los pocos que sobreviven acaban con su cordura bastante afectada. Y los pocos que esa pérdida de cordura no les afecta lo suficiente como para que tengan que ser ingresados en un centro psiquiátrico, son los que acaban formando la unidad Delta Green, ¿vale? Delta Green es una unidad que se dedica a la investigación paranormal, ¿vale? Una unidad totalmente secreta que opera para el gobierno, pero que en muchas ocasiones ha sido... o sea, sus operaciones son incluso desconocidas para el propio presidente, ¿vale? O sea, operan a un nivel de secretismo muy alto con agentes, podríamos llamarlos de algún modo agentes durmientes, ¿vale? Son agentes que están introducidos en otras áreas, en otros equipos de seguridad, en otras agencias gubernamentales, y que luego cuando hay una operación se les activa, se les llama, se les cita en algún punto y se les explica la operación, la noche en la ópera, como la llaman comúnmente los agentes, y se despliegan para, para actuar en ese punto de incógnito la mayoría de las veces, utilizando sus propio presupuesto, su propio dinero para costearse estas operaciones, o teniendo que hacer toda una serie de trámites burocráticos, ocultar cosas, desviar fondos, utilizar fondos ilícitos para poder acceder a cosas a las que no tienen acceso o cuando necesitan algo, ¿vale? Lo típico de necesitamos hacer un análisis de ADN, no podemos hacerlo aquí, tiro de un contacto, pero claro, ese contacto va a hacer preguntas, ¿no? Pues un poquito en ese aspecto, ¿no? Es un poquito cómo funciona Delta Green. Es también Delta Green una versión actualizada de lo que era el antiguo Delta Green, ¿vale? Donde veremos en la guía del supervisor que se nos trata toda la cronología desde su fundación en el incidente de Innsmouth hasta la actualidad, ¿vale? Incluyendo el periodo en el que se establece la caída de Delta Green, que aquí en castellano llegó de la mano de Edge, por lo menos en el manual básico. No sé si llegó a salir algo más en inglés o no, pero en castellano no vimos nada más. Y trata la actualidad, ¿vale? Aunque tú puedes jugar en cualquiera de las épocas de Delta Green, ahora mismo, en la actualidad, nos encontramos con dos vertientes de Delta Green, ¿vale? Que trabajan en paralelo sin cruzar generalmente información y en ocasiones solapándose, pisándose en algunos de los casos o teniendo que alguna apartarse de ese caso para que venga la otra o incluso que una de estas dos vertientes acabe llegando al terreno después de que la primera la haya liado muchísimo, ¿vale? ¿Qué son estas dos? Pues entre el vocabulario común entre los agentes se las conocen como bueno, entre los agentes, sino más bien entre los supervisores, porque los agentes muchas veces desconocen cuál es o sea, que hay dos y desconocen en cuál están metidos. Esto es parte de la metatrama del juego que me parece una cosa muy interesante. Al final hay dos, ¿vale? Hay la Delta Green oficial, que sigue siendo súper secreta y tal, pero es oficial, digamos, y que se la conoce como el programa, y luego tenemos los disidentes, que es la otra Delta Green, que trabaja de manera incógnitamente o secreto y tal, pero es de manera ilegal, podríamos decir, que surge a raíz
de que de la caída del Darín desaparece y ellos siguen operando en secreto durante todos estos años hasta que se vuelve a formar la nueva agencia del Darín a raíz de todas las políticas antiterrorismo, el 11S y todo esto. Se vuelve a crear esta agencia y algunos se pasan a la agencia oficial y otros siguen porque prefieren o creen que es mejor método el suyo sin todas esas presiones burocráticas, ni impedimentos, ni nada por el estilo. Entonces siguen trabajando ajenos al gobierno. ¿Vale? Un poquito esto es Deltarin, ¿vale? Y esto es de lo que va. Nosotros vamos a ser uno de estos agentes y vamos a dedicarnos a ir a investigaciones a donde hayan pasado sucesos paranormales. ¿Cuál es el tema? Esto, aunque lo pueda parecer así de entrada, no es un juego de acción, no es un juego pulp. Es cierto que los personajes son un poquito mejores que un personaje medio de la llamada de Tulu, ¿vale? Pero no es un juego para liarnos a tiros en plan de vamos a entrar contra un sitio donde hay un montón de profundos y vamos a abrirnos a tiros, patada en la puerta, tal, no sé qué. No, es un juego de terror, ¿vale? Un juego donde luchamos contra lo desconocido. Y esto es una cosa que me parece que Delta Green intenta alejarse un poquito de ese fenómeno tan mainstream que acaba siendo la llamada de Tulu y intenta llevarnos otra vez a ese terror, a ese miedo a lo desconocido y lo hace de una manera que, bajo mi punto de vista, está muy bien. Al fin y al cabo, la llamada de Tulu ya es un poco que está muy trillado, todo el mundo conoce cosas de la llamada de Tulu, conocen a Tulu. Si yo te digo, aparece un profundo, ya sé cómo es un profundo, sé cuántos puntos de vida tiene, sé que lo puedo matar, tal, no sé qué. Aquí en Delta Green no te voy a decir aparece un profundo, te voy a decir que aparece una criatura con ciertos rasgos, indescriptible, tal, no sé qué. No vas a saber realmente contra qué te estás enfrentando. Puede ser que sea un profundo, puede ser que sea otra cosa. No vas a saber cuáles son sus habilidades, ni si se le puede matar. Y tú vas a tener que hacer toda esa investigación y es muy probable que tu personaje acabe muriendo o enloqueciendo. Luego tiene una serie de reglas que me parece que apoyan todo esto, que es genial, que es el tema de las escenas de hogar, ¿vale? El cómo tienes esos pilares o lazos de tu personaje y que se van a ver, se van a ir viendo afectadas porque tú te perdón, no me sale la palabra. Te vayas no, no me sale la palabra ahora, ¿eh? Bueno, tengas una inmersión más profunda en el caso, ¿vale? Pues en tu investigación, en tu trabajo, vas a ir dejando de lado este, este punto con la familia, incluso cosas de, por ejemplo, si tú quieres estudiar viejos casos, profundizar más en un caso, mejorar a tu personaje, todo esto te va a quitar tiempo con tu familia. Y esto, esas reglas están muy, muy, muy bien. Pero bueno, vista rápida, lo que os digo, os hablan un poquito del tema de qué es Delta Green, ¿vale? De lo antinatural en la era moderna. Claro, pensad que todo esto, Delta Green, su misión principal es enfrentarse a lo antinatural y que siga siendo un mito, que no se destapen todos estos ataques, todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo, esta guerra secreta, ¿no? Que hay en la era de la información, donde todo el mundo tiene un teléfono, una cámara, un lo que sea a mano, es más difícil. Y por lo tanto, muchas veces hay que tomar decisiones más duras a la hora de deshacerse de pruebas, testigos o lo que sea. Mm, tenemos. ¿Dónde estaba? Aquí. Tenemos una parte que me parece que cuando nos va presentando y introduciendo en el tono del juego en que nos vamos a encontrar y tal, lo hace de una manera muy bien y intenta hacer algunas cosas para que al final no nos olvidemos de que estamos jugando a un juego de terror, ¿vale? No voy a tener la calentada que tuve en la reseña de... Porque esta reseña la estoy haciendo después de la guía del supervisor y del suplemento de la pantalla, porque por X los he leído así. Pero al final lo que quería deciros es que no voy a tener la calentada que tuve en la de la pantalla cuando hablaba de esto, ¿vale? De respetar el ambiente. Pero al final intenta muy mucho pues que tengamos ese, ¿cómo se dice? Ese juego de horror al que nos enfrentamos a estos horrores desconocidos, ¿vale? Lo primero que nos vamos a encontrar, bueno, cada uno de los capítulos vienen con este filtro verde, ¿vale? De lo que parecen ser como una especie de carpetas en algunas ocasiones, en otras veces no sé bien lo que es, pero bueno, es como que están como deterioradas y tal, con el título y una imagen normalmente, una fotografía o lo que sea, ¿vale? Ninguna son fotografías reales, digamos, ya que parezcan fotografías reales, todas tienen estos filtros como que parecen un óleo y un lienzo, o como queráis llamarlo,
Y no sé si es, ya lo dije en alguna otra reseña, no sé si es un efecto que se le da a una fotografía o si es una ilustración que intenta parecer una fotografía, ¿vale? Sea como sea, no soy artista y por lo tanto no tengo ni idea. Pero bueno, que todos vienen con esta imagen y suelen venir con algo un poco de texto de ambientación que nos meta un poco en el capítulo o que nos meta un poquito más en la historia y todo esto. Este primer capítulo es el de crear un personaje, ¿vale? Que como he dicho, no vamos a tratarlo aquí ahora porque ya lo hemos hecho en el vídeo de crear un personaje, que pues podéis ir a él, aparecerá seguramente por la misma lista o en un botoncito por aquí en algún lado con una I, ¿vale? Si lo hemos hecho bien, o al final del vídeo aparecerá la creación del personaje, quién sabe. ¿Vale? Pero bueno, el tema es que ahí, si no, pues os entráis en el canal, en la lista de reproducción de crear un personaje, y allí podéis ver cómo se crea un personaje de Delta Green. Pero al final es una cosa muy sencillita, ¿vale? Y lo podéis ver en ese vídeo. Luego vamos a tratar el tema del juego, ¿vale? El juego utiliza un sistema de 100, no sé si es BRP o si todos los de 100 son BRP, o BRP es solamente un juego, una serie de juegos en concreto, sea como sea, utiliza un dado de 100, un dado porcentual, ¿vale? Como utiliza la llamada o cualquier otro juego así de ese estilo. Y al final, pues eso facilita también, porque esto no deja de ser un juego que nació como un suplemento de la llamada. Por lo tanto, todo el material que se haya ido publicando de la llamada es utilizable y compatible con Deltarune. Bueno, muy poquitas modificaciones en algunos casos contados. ¿Vale? Pero bueno, al final el sistema funciona con un dado de 100, ¿vale? Si tú tienes me lo invento, un 40% en una habilidad, pues tienes que sacar 40 o menos, ¿vale? Si tienes 40 o menos es un éxito, ¿vale? En el caso de un 0-1 es un crítico y en el caso de, y luego por arriba todo lo que sea más allá del 40 es un fallo. En el caso del 0-0 o 100 es una pifia. Luego, todos los resultados que evoquen dos números iguales, por ejemplo, 11, 22, 33 serían éxitos críticos, en este ejemplo de que tenemos un 40, ¿vale? Y todo lo que esté por encima sería un 44, 55, 66, 77, 88 y 99 son pifias también. ¿Vale? Básicamente así es como funciona un poquito el tema de la resolución de las tiradas, ¿vale? Y luego pues es un sistema bastante sencillo en cuanto a su concepción, o sea, es sistema que no tiene grandes cosas, no es muy complicado. Al final es eso, es un tirada de 100, hay tiradas enfrentadas, hay persecuciones, gastos de puntos de voluntad. Sí que tienes el punto este de que cuando tú tienes una tirada de cordura y vas a perder cordura, puedes intentar como absorberlo, gastándote puntos de voluntad y al mismo tiempo perdiendo ciertos puntos con algún lazo, ¿vale? Y esto te hace como un poquito que no pierdas esa cordura, ¿no? Pero es bastante, bastante jodido, por así decirlo. El tema de absorberla de esta manera, ¿no? Luego, vamos, con el tema del combate, en esto, supongo que lo habré dicho en la opinión final, ¿vale? De la pantalla, pero yo cuando leí el suplemento de la pantalla que te resume las reglas, no me quedó muy claro cómo funcionaba lo del combate. Tenía algunas dudas. No sabía si tú podías atacar y luego defenderte. Perdón, defenderte de un ataque o alguna cosa así. Realmente lo que ocurre es que tú, en el tema de, por ejemplo, no sabía lo que era un turno porque no estaba bien explicado y tal. Al final, en Delta Green, un turno es lo que en otros juegos consideraríamos una ronda, ¿vale? El turno es pues todas tus cosas que van a pasar en el orden de iniciativa, tanto de tu personaje, otros personajes, PNJ, etc. Por lo tanto, en ese turno, en esa ronda, ¿vale? Tú vas a tener una acción. Puedes hacerla antes de que te toque si estás respondiendo como de manera reactiva ante un ataque, o puedes hacerla en tu turno. En tu turno tú puedes atacar o puedes ponerte de manera defensiva o cualquier otra cosa, ¿vale? ¿Qué pasa? Si tú, por ejemplo, haces un ataque cuerpo a cuerpo, luego todos los ataques durante ese turno o ronda que te vayan a atacar se enfrentan a tu tirada. Por lo tanto, ese ataque porque podrías decir, bueno, pues entonces me espero siempre a que actúen primero los enemigos para ver si me he tenido que defender o no, y cuando sea mi turno, pues decido si me defiendo, ataco o lo que sea, ¿no? Realmente no lo necesitas porque si tú actúas antes que los enemigos, puedes atacar, por lo tanto puedes incluso matar a alguno o lo que sea,
y las tiradas de ataque que sean contra ti van enfrentadas a ese ataque. Por lo tanto, si ninguna supera tu ataque, mmm, puedes esquivar el daño, por así decirlo. Puede ser que no tengan efecto, ¿vale? Así que te sirve también como una especie de defensa. Puede resultar un poco lioso a la hora de explicarlo o sobre el papel a la hora de imaginártelo y tal, pero luego a la hora de llevarlo a mesa es bastante más sencillo y en un par de turnos acabas entendiéndolo y en un par de combates ya lo tienes dominado, ¿vale? Pero tiene esa particularidad, ¿no? De que tus acciones funcionan de esa manera, ¿no? Que tienes como una acción para todo el turno y sobre todo yo creo que el término turno es lo que más suele confundir porque estamos acostumbrados a que sea una ronda y que tu turno sea cuando te toca a ti. Y aquí pues lo utilizan de otra manera y por lo tanto puede ser un poquito más complicado. Bueno, por cierto, a lo largo del libro vamos a tener estos recuadritos negros de aquí, ¿vale? Que lo que hacen es aclararnos cosas o traernos reglas opcionales o cosas así por el estilo, ¿vale? Son bastante importantes. ¿Vale? Y luego tenemos estos de aquí también, que son pues reglas que podemos... No, la imagen no. Esto de aquí. Son reglas que podemos añadir si queremos o no. Yo, de entrada, si son vuestras primeras partidas, no lo incluiría. ¿Vale? Puede ser un poquito complicado tener que estar ya pendiente de lo que es, como para además meterle más cosas, ¿no? Aquí nos explican cómo funciona el daño, ¿vale? Cómo funciona lo del tema de las lesiones permanentes, la muerte. Al final, es un juego que si llegas a 0 puntos de vida mueres, y si caes por debajo de 2, quedas inconsciente. Y luego es muy fácil que te acaben matando. Es un juego muy mortal, la curación es bastante lenta, ¿vale? Vais a tener poquita curación. En muchas ocasiones, en los casos, no vas a tener acceso a un hospital, porque los agentes del Darín están trabajando en secreto, por lo tanto, no vas a ir a un hospital a decir que pues están llenado de plomo, ¿no? Em, Muchas veces tendrás que curarte en el terreno o tener que colarte en una veterinaria, una clínica, ¿cómo se dice? Una clínica de estas privadas o algún sitio así donde te tendrás que colar y apañarte tú mismo o con algún compañero que tenga una noción de medicina o incluso sobornar a un médico o amenazar a un médico o un veterinario o lo que sea para que te trate esas heridas, ¿no? Y así, con eso, o sea, todo y con eso, la curación tampoco es que sea mucho más rápida. Aquí no vamos a hacer un descanso largo, vamos a dormir 8 horas y vamos a levantarnos frescos como una rosa. O sea, aquí la curación es lenta. Y por lo tanto, es un juego muy, muy letal. Y ya la curación de cordura ni os lo cuento. En el combate tenemos los valores de letalidad también, que nos vienen explicados por aquí. Que básicamente es que hay algunas armas que sus disparos pueden ser letales. ¿Vale? Y cuando tiras un dado porcentual. Si sacas, por ejemplo, su fusil automático, 10% de letalidad. Si sacas un 10 o menos, matas directamente al enemigo. O sea, que sea un enemigo que no puede morir de estas maneras o lo que sea el enemigos especiales. Generalmente lo matas. Si no, imagínate que... Oh, de hecho, eh, claro, si sacas más, ese es el tema, si sacas más de 10, fallarías. Y entonces lo que haces es coger los dos dados y tratarlos como si fueran dos dados de 10, ¿vale? Lo sumas y ese es el daño que vas a hacer, ¿vale? Por ejemplo, un 11, pues 1 y 1, 2 de daño, por ejemplo. Ese es el tema. Tengo algunas dudas cuando lo estoy diciendo, ¿vale? Porque no estoy muy seguro si va así o no. Y, y lo que sí que me presenta ciertas dudas eh, es lo siguiente. No sé si siempre que tú tienes un arma que tiene letalidad, haces la tirada de letalidad. Y no sé si, por ejemplo, un arma que tenga letalidad. Claro, es que me voy a liar, me estoy liando un poco, pero lo estoy pensando ahora. Aquí te aparecen las armas solamente con letalidad, no te dicen qué daño tiran. O sea que entiendo que directamente el daño son siempre dos dados de 10, ¿vale? Y primero miras si sacas el valor de letalidad para ver si lo matas. Y si no, pues sacas el daño de esa tirada, ¿no? Entiendo que funciona así. Con todas las armas que tienen letalidad.
que no tiras otro tipo de daño, que no tienen un dado de 8 de daño y puedes elegir tirar la letalidad o no. Pero tenía como, me ha salido como esa duda cuando lo estaba hablando un poquito. Pero bueno, por aquí nos presentan las reglas de combate, como digo, luego pasamos a tratar las reglas de cordura, que como es al final un juego de los mitos, tenemos un capítulo entero hablando de ello. ¿Vale? Aquí hay tres fuentes de donde podemos perder cordura. Una de ellas es la violencia, la otra es la indefensión y la otra es lo sobrenatural. ¿Vale? Ante la violencia y la indefensión podemos blindarnos. Ante lo sobrenatural, no. ¿Qué quiere decir esto de blindarnos? Que no es exactamente la palabra a lo que utilizan, pero mm, no sé si está por aquí en algún sitio. A ver, dame un segundito. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era la palabra exacta que utilizaban? No lo veo, no lo recuerdo. Pero bueno, es una manera como de blindarnos, ¿vale? Se entiende con esto. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Si tenemos 3 pérdidas seguidas de cordura por una de estas razones, por ejemplo, cada vez que tenemos una pérdida de cordura, vamos a empezar por el principio, si es de violencia o de indefensión, tenemos en cuenta primero que no sea de 5 o más, que entonces es cuando sufrimos una locura transitoria, o que hayamos llegado a nuestro punto de ruptura, ¿vale? Si no hay ninguna de estas dos cosas, ¿vale? Si es menos de 5 y no hemos llegado a nuestro punto de ruptura, hacemos una marca en la ficha, en una categoría que hay, de violencia, ¿vale? Si esto se repite 3 veces, tanto con la violencia como con la indefensión, llega un punto en el que nos blindamos, ¿vale? Cuando ocurre esto, lo que pasa es que ya automáticamente todas las tiradas de cordura contra violencia o indefensión, en el caso de que sea indefensión, las superaremos automáticamente. Pero obviamente tiene un precio, ¿vale? En una vamos a perder carisma, en la otra vamos a perder puntos de poder, creo que era. Y además perderemos relaciones con nuestros lazos y cosas así por el estilo, ¿vale? Pero nos permitirá que eso, que al final pues somos un agente más curtido y nos enfrentemos a estas cosas que a otras personas les pueden afectar más, pues nosotros ya hemos visto cosas, ¿no? Hay una regla que nos lo dice, una regla opcional, que es la de que, por una parte nos dice que incluso el jugador no sepa cuál es su cordura actual, ¿vale? Que puede jugar un poquito con ese desconocimiento. A mí esta no me acaba de convencer porque sí que es cierto que me gusta que cuando tú, además que al final, yo que sé, cuando tienes un episodio con un valor de ruptura, puedes encontrarte jugadores que acaben calculando, cosas así. Pero bueno, me gusta también ir sabiendo qué cordura tiene mi personaje y ir narrando en relación a eso, ¿no? Entonces esa no soy muy fan. Pero sí que hay una, que esa sí que me parece bastante adecuada, que es que solamente el director de juego, el supervisor y el jugador sepan cuál es la cordura. O sea, en lugar de decir, uy, me quedan 12 puntos de cordura, pues decir, hostias, no estoy bien desde que eh, entramos en esa casa, me están ocurriendo cosas, estoy viendo cosas o lo que sea, ¿vale? O sea, ir como metiéndolo en la narración, pero no decir directamente cuántos puntos de cordura me quedan, ¿no? Esto en otros juegos, por ejemplo, podemos ver con el tema de le hago daño a un enemigo, no te digo cuántos puntos de vida le quedan, te digo si parece herido, si parece que no le has hecho nada, si parece estar fresco como una rosa o si parece que está a punto de morir, ¿no? Pues un poquito jugar con ese estilo me parece que es una cosa que está, que es una regla que sí que aplicaría, la de que los jugadores no le digan al resto de la mesa cuánta cordura les queda. Además, eso también puede dar juego a que aparezcan, pues, vamos a confiar en este otro personaje para que él sea el que pulse el botón en el momento justo. Y a lo mejor ese personaje está tocadísimo de la cabeza, no lo sabéis, confiamos en él y el momento en el que él tiene que hacerlo falla y entra en un trastorno, en lo que sea, y la operación fracasa estrepitosamente y todos morimos, ¿no? Pues puedes dar juego a escenas de ese estilo porque no sabíamos cómo estaba Mike en realidad. Em, pero bueno, por aquí tenemos eso, reglas de estas de cordura, ¿vale? Trastornos, cosas que nos pueden pasar, ¿vale? El trastorno es a causa de lo antinatural, la demencia permanente y todo eso. Mira, es adaptarse a la pérdida de cordura, era la palabra que estaba buscando. No recordaba cómo se llama. Lo de blindarse es adaptarse, ¿vale? A las pérdidas de cordura. Que te puedes adaptar a violencia y a indefensión, pero no a lo antinatural.
Bueno, te puedes adaptar al antinatural si llegas a cero de cordura, entonces eres un penejota, pero eso no es el mejor de los métodos, la verdad sea dicha. Y luego aquí está lo de proyectarse en un lazo, que es lo que os decía, ¿vale? Que cuando pierdes cordura, gastas puntos de voluntad para reducir esa pérdida, tiras un dado de 4 y ese dado de 4 lo que hace es reducir tu pérdida de cordura, tus puntos de voluntad y reducir un valor con un lazo. Por lo tanto, eso va a ir afectando a tu personaje de alguna manera y a sus relaciones. Mm, y esto, por ejemplo, lo de proyectarse con un lazo no quiere decir que no vayas a perder cordura. Tiras un dado de 4. Puede ser que la pérdida de cordura sea menor, pero puede ser que incluso con esa reducción siga siendo más de 5, por lo tanto tengas un brote o lo que sea, eh, o que siga siendo lo suficientemente alta como para que llegues a tu punto de ruptura, o cosas así por el estilo. Sí que había una cosa por aquí que quería mencionar. Vale, aquí ves, cuando pierdes 5 o más de cordura en una sola tirada, por un momento dejas de... o sea, pierdes el control de tu personaje, ¿vale? Y es un acuerdo con el supervisor cuál es la reacción más adecuada para tu agente, ¿vale? Tienes la opción de huir, luchar o rendirte. Sí que te dicen que algunas pueden ser más comunes dependiendo, huir, por ejemplo, si te enfrentas contra la violencia o un antinatural, y luchar cuando te enfrentas a indefensión o a la violencia. Pero a lo mejor no es tan común contra lo antinatural. Pero puede ser que en esa escena tenga sentido porque están tus compañeros, porque tienes que proteger a alguien, por lo que sea, y que tires por luchar, ¿no? Pero al final es una cosa que es una... Cuando tienes una demencia transitoria, que se les llaman, tienes una de estas tres opciones. Y cuando tienes tu punto de ruptura es cuando sufres uno de los trastornos que se pueden ver en el momento o se pueden decidir más adelante, en la escena del hogar, cuando acabe la misión, cuando lo sea, y ver cómo afecta en eso a tu personaje y de qué manera pues lo lleva y cómo afecta al resto de lazos y cosas así. Luego vamos con las reglas de hogar, que me parece que es uno de los puntos muy interesantes de Delta Green y que básicamente son esas escenas que tanto nos gustan en este canal a algunos de los miembros, que es las que llamamos de vida cotidiana. Aquí te dicen que realmente es una cosa que tendrías que hacer como rápido, en plan de, oye, bien, ¿qué quieres hacer? Esto, vale, pues haces esta tirada, esta otra, y pasa esto y pasa lo otro. Es una cena como rápida, eso no es divertido, señores. A nosotros nos gusta meternos ahí en la cena y que la escena de vida cotidiana sea más larga que la propia campaña, ¿vale? Pero bueno, al final aquí la escena de hogar es una cosa que se juega normalmente al acabar el caso y que es donde vemos cómo ha ido afectando todas estas pérdidas con los lazos que hemos tenido, todas estos asuntos que hemos tratado cuando hemos tenido que pedir recursos, cuando hemos tenido que tapar cosas que han ocurrido, deshacernos de cuerpos, lo que sea. Si ha tenido alguna consecuencia en nuestro hogar o en nuestro trabajo, pues se ven en esta parte del hogar, ¿no? Mm, Esto también obviamente puede ocurrir durante la partida, de algunas maneras y tal, ¿vale? Por ejemplo, que se vaya viendo todo esto, en plan de... El jugador ha decidido que su personaje se gaste una cantidad ingente de dinero porque necesita meterse en una partida de póker ilegal para su investigación. Pues a lo mejor te llaman desde casa, te llama tu mujer y te dice, Mike, ¿por qué he visto un gasto en la cuenta de $10.000? El fondo universitario de nuestro hijo Johnny. Y ahí se va a ver una escena de eso, ¿vale? Pero luego, al final de la sesión, o sea, de la investigación, tratamos la parte más mecánica de todo esto, que al final es un poquito la decisión que tiene o sea, qué es lo que quieres hacer durante esa escena de hogar, ¿vale? Y dependiendo de lo que quieras hacer, pues puedes ir a mejorarte tu personaje, a investigar algo, a recuperar cordura, a intentar sanarte, a intentar restablecer ese lazo o a intentar crear lazos nuevos, ¿vale? Cosas así por el estilo. Tenemos todas unas reglas en el caso de que te pueden despedir, puedes tener una acusación ante la ley porque hayas hecho algo, al final es muy posible que tengas que quebrantar alguna ley si vas de encubierto, puede ser que te pillen.
Y es un poquito lo que se vería en las escenas de hogar. Tenemos luego un capítulo de equipo y vehículos, ¿vale? Que no es un capítulo en el que, o sea, tenemos toda una lista de tablas bueno, sí, de listas de equipo que podemos tener, pero no te vienen con valores de dinero, sino que te vienen con estos iconos que al final lo que hacen es decirte si es barato, si es caro, cuál es la dificultad de encontrarlo, si lo puede tener tu agente, si necesitas pedir una orden para intentar conseguir ese equipo, o si lo decides sacar por tu cuenta, si te vas a tener que endeudar mucho, si no, cuánto te va a costar a nivel de lazos, cosas así, ¿vale? Y todo esto se mide con este sistema de triangulitos que van del verde al rojo, pasando por azul, amarillo y naranja, ¿vale? Y todo esto, pues, tiene en las tablas de equipo, ¿vale? Tienes un apartado que te habla de cómo es el gasto, ¿vale? Te vienen todo explicado, todo el tema de reglas de utilizar dinero ilícito, de intentar hacer una solicitud oficial, ¿vale? ¿Qué puede pasar cuando lo haces? Te dicen, ¿por qué no se lo pedimos a Deltarín? Bueno, se puede hacer, pero al final no es lo más común porque Deltarín intenta permanecer oculta. Entonces, si estás todo el rato pidiéndole cosas a Deltarín, pues posiblemente destapes cosas o involucres a más gente o lo que sea, ¿no? Y no es lo adecuado. También nos dicen que si abusamos mucho de esto, puede ser que tengamos despidos, acusaciones, investigaciones, que levantemos sospechas, cosas así por el estilo, o incluso que dejen de darnos esa ayuda, porque al final una gente que está todo el rato llamando a casa para pedir ayuda, llamando a papá y a mamá, véase Delta Green, pues no es el mejor agente que digamos. Se supone que tú ya eres un especialista, a ti ya te han llamado para que hagas eso, no es que para que tú estés llamando todo el rato a alguien para pedirle ayuda en eso, ¿no? Es un poquito el tema. Tienes lo de gastar tu propio dinero, ¿vale? También, que es lo que te puede ocurrir y todo esto. Y luego tienes unas metas personales opcionales para las escenas de hogar, que son para conseguir más dinero ilícito o para despilfarrar ese dinero ilícito. Que me parece que son dos metas que, bueno, pueden estar bastante bien, la verdad, incorporarlas. Yo sí que las pondría, aunque sean opcionales, las pondría. Tenemos el tema del mercado negro, tenemos el tema de incluso puedes hacerte algunas cosas tú misma, el tema de los trastos, por ejemplo, no es lo mismo comprarte un coche que comprarte un coche que está cayendo sobre piezas, ¿vale? Pues entonces funcionan de una manera, es más fácil conseguirlo, van a ser peores, puede ser que se te estropeen con una pifia o que incluso tengas un -20 cuando lo utilizas, cosas así por el estilo, ¿vale? Bajan una categoría el precio y tienes esa opción de ir a por un trasto, que se llama, ¿vale? Y bueno, pues luego tenemos todo eso, toda una serie de que nos van hablando ya de las armas y luego pues todas las tablas de armas. ¿Vale? Mira, ¿ves? Esto es una cosa que... ajá. Que aquí tenía yo la duda que decía antes, ¿vale? Un fusil pesado tiene un de 12 más 2 de daño, pero tiene un valor de letalidad del 10%. Por lo tanto, si tú haces la tirada de letalidad y fallas, eh, es como si tiraras dos dados de 10 de daño, que es menos que un dado de 12 más 2. Entonces ahí no acabo de entender si puedes decidir hacer el daño o la letalidad. Cierto que la letalidad, pues, es difícil, porque al final sacan un 10 o menos, pero tienes esa opción de matarlo directamente, ¿no? Y dos dados de 10, pues al final es, es daño, ¿no? Que se hace. Pero tengo esa duda. No sé si se puede escoger una o la otra, si siempre tiras por otra. No sé muy bien cómo funciona ese punto de la letalidad. Es una de las dudas que me quedan. Si me lo podéis poner en los comentarios, alguno que haya jugado este juego y lo conozca, os lo agradecería mucho. Bueno, y todo esto son pues tablas de equipo, ¿vale? Y esta parte de aquí, que es una cosa que incluso puede venir bien para el jugador, para saber cómo funciona, ¿vale? Si ya lo tienes, pues haces siempre una tirada de suerte para ver si has traído este objeto, cosas así por el estilo. Lo de intentar comprarlo, intentar hacer una solicitud y si todo esto falla, tienes un plan B, que es tirar de lazo, gastar tu dinero, tirar tu posición de director del programa, eh, usar dinero ilícito o intentar hacértelo tú mismo, ¿vale? Es como un pequeño resumito de lo que puedes hacer cuando necesitas algo, ¿vale? Vale. Luego aquí viene una parte que es la que a mí más cuesta arriba se me ha hecho a la hora de leer, ¿vale? Que es el tema de agencias federales.
Esto a la hora de crear personajes se dicen, tienes como unos arquetipos, digamos, de personaje y te dicen que si quieres como saber un poquito más o especializar un poquito más, en plan de que no seas solamente pues agente federal, ¿no? Pues que digas, no, es un agente federal pero de la CIA. O sea, es un agente de la CIA, perdón, un agente del FBI, un agente de no sé qué. Pues si quieres como estrecharlo un poquito más, te viene aquí información, ¿vale? Viene como un montón de información sobre estas agencias, trasfondo, un poquito cómo funciona la jurisdicción, los nombramientos, si pueden hacer detenciones o no, qué tipo de leyes son las que pueden aplicar o las que respetan, ¿vale? Un poco la jerarquía y todo esto. Eh, Se me ha hecho un poquito cuesta arriba, la verdad. Yo sí que os diría que esta parte, si eres jugador y vas a llevar por ejemplo, un miembro del FBI, pues igual sí que te puedes venir aquí y leértelo y saber un poquito de qué va, ¿no? El tema del FBI, pero no me lo leería todo, porque es mucha información y puede ser muy tediosa y vamos, es que tampoco nos importa tanto, sinceramente, cómo funcionan todas las agencias de investigación estadounidenses, ¿vale? Que hay un montón. Sí que nos viene con estos posits en todas ellas, que es como una especie de pequeño resumen que nos puede dar una idea de cómo funcionan y así leemos esto y decimos, vale, pues me cuadra que para la idea de personaje que tengo, me cuadra más un tío del FBI o me cuadra más uno de la DEA o de la ATF o de lo que sea, ¿no? Eh, Tenemos también profesiones sugeridas que nos dan el tema de eso, como de poderlo personalizar un poquito más, ¿vale? Pues eso, en lugar de ponerte agente federal solamente, como en este caso, puedes ser analista de inteligencia o de coordinación o lo que sea, ¿no? Te viene con qué habilidades te sugieren que tengan la bonificación, el equipo, herramientas del oficio, cosas así. Te viene como más desglosado, incluso en este caso, pues las habilidades, como cómo empiezas, con qué lazos empiezas y todo eso. Es como una especie de ampliación de la creación del personaje. Y sí, totalmente puedes hacerlo solamente con lo que te viene en creación de personaje, pero esto es como especializar un poquito más a tu personaje, básicamente. Y esto viene a lo largo de un montón. El Ice, que está tan de moda ahora mismo. Negativamente, claro. Puedes meterle, pues eso, todas estas cosas que le puedes. Todo este. Tienes un montón de tablas, no, perdón, de información sobre todas estas agencias, ¿vale? Que te pueden ayudar pues a hacerte un personaje, básicamente. Tienes el tema de agencias federales, el tema de defensa, el tema de... ¿dónde estás? El mando, el SOCOM, tienes inteligencia y diplomacia, ¿vale? Que entra la CIA, entran los burocráticos y cosas así por el estilo. ¿Vale? Seguridad ciudadana, que al final pues es control de enfermedades, ¿cómo se llama? El CDC, la EPA y todas estas cosas, ¿no? Pues todas estas agencias te vienen por aquí explicadas con sus profesiones sugeridas y sus habilidades a la hora de hacerte un personaje de una de estas agencias. ¿Vale? Luego tenemos la parte de los apéndices, que ya nos acercamos al final, donde nos habla de trucos del oficio, que esto puede estar interesante a la hora de leértelo por saber cómo actuar a la hora de llevar a un personaje, ¿no? De intentar pasar desapercibido, cómo normalmente deberían de actuar esos personajes, cómo se lleva a cabo una vigilancia, incluso te viene con las reglas que tienes que utilizar, el tema de maneras de operar en el terreno y maneras de luego de conseguir información o de tapar cosas, encubrir cosas que has hecho a la hora de, por ejemplo, esto es una cosa que yo decía, ¿no? En la aventura de la aventura de ¿cuál era? Del manual de la guía del supervisor, sí, esa, que te viene, que está muy interesante en este juego la parte, digamos, que muchas veces se obvia en otros juegos de rol, de incluso de los mitos, que es vale, hemos hecho esta operación, el resto de gente que no permanece ajena a lo que ha pasado en este lugar, cómo reaccionan a todo esto, ¿no? Cómo reaccionan los cuerpos de policía, de seguridad, todo esto. Entonces intentas tapar o para que no se descubra lo antinatural, tapar de alguna manera todo o falsificar pruebas o cosas así, ¿no? Pues con este apéndice te da como idea para que intentes utilizarlo o conocimiento para que utilices durante las partidas, el tema de los refugios y las green boxes, ¿no? Que al final estos son
lugares que como agente puedes tener o tu organización puede tener donde haya material, hayan identidades falsas, haya dinero, lo que sea. Las green boxes son lugares de estos de trasteros, de estos que se alquilan en plan del programa este de quién da más y todo esto, ¿no? Que pueden estar allí y donde puedes ir a esconder cosas, puedes esconder artefactos o puedes esconder documentos o cosas de la investigación, incluso un cuerpo, si es el caso. Luego tenemos dentro de los apéndices todo un glosario, ¿vale? De palabras que, bueno, palabras que puedes utilizar o que pueden aparecer en aventuras y que te puedes venir aquí y ver qué significan, ¿vale? Porque al final utilizan mucho palabras en clave a la hora de comunicarte. Algunas podemos conocerlas más o menos porque hemos visto muchas pelis y series. Otras, pues por ejemplo, Hush Puppy, yo no había escuchado nunca eso. Y es como llaman a la pistola semiautomática silenciada, diseñada para efectuar un solo disparo cada vez que se aprieta el gatillo y para que no expulse automáticamente el casquillo ni prepare, perdón, después de otra bala. Se debe amartillar después de cada disparo, pero el único sonido que produce, aparte del disparo silenciado, es el del martillo contra el percutor. Básicamente es una pistola que no deja balas. Entonces, para encubrir algo, pues va bastante bien, ¿no? Pues esto se llama hash puppy. Si lo, en plan de, necesito un hash puppy, ¿no? Lo pones en un mensaje y nadie va a saber qué es, pero alguien de la agencia sí que va a saber lo que es y te la van a enviar. Nos vienen en algunas palabras en negrita porque se refieren a términos que están pues, dentro del glosario. ¿Vale? Por ejemplo, aquí caliente, pues buscas y te sale otra vez, que significa un paciente caliente, ¿vale? Y luego tenemos algunas que están subrayadas, como puede ser el caso de amigo, que esto significa que son terminología que se utiliza en Delta Green, ¿vale? No se utiliza en el resto de agencias. Un amigo de Delta Green, pues es un aliado, ¿vale? Alguien que puede tener más o menos información, pero que está trabajando con Delta Green sin pertenecer directamente a Delta Green o incluso sin ser miembro de una agencia gubernamental. ¿Vale? Simplemente, pues puede ser a lo mejor un tipo que tiene mucho dinero y que financia de alguna manera a Delta Green. Por poner un ejemplo. Eh, por cierto, ahora tengo una curiosidad y es la de eh, ver dónde está lo de caliente. Aquí sí que te dicen lo que es, lo he visto antes, pero no sé dónde. Cápsula móvil de biocontención, la camilla burbuja, para transportar a un paciente caliente. Pero no sé dónde está. ¿Qué es? Caliente, la verdad. No lo encuentro. Operativo, operador. Debe estar por aquí, supongo, en algún sitio. Pero bueno, tenía esa duda de saber qué era. Al final, pues tienes un montón de términos que si los utilizas en partida, pues le darás un toque más así, más profundo, como que estás más metido en la ambientación y todo esto, y puede estar chulo. Sí que es cierto que a lo mejor si lo utilizas en partida, pues el que no esté metido en esto va a decir de qué están hablando esta gente. O sea, es como cuando en una partida de, yo qué sé, del anillo único, pues dices palabras en enano. Y si no lo conoces, ¿qué está diciendo? Sí, está muy guay, pero no sé lo que está diciendo. Entonces, va bien que el jugador explique lo que es, ¿no? En ocasiones. Pero bueno, pues eso, hay un montón de palabras para distintos campos que podemos utilizar. ¿Vale? Luego tenemos un de esto de lecturas recomendadas, ¿vale? Un añadido, un apéndice de lecturas recomendadas y el índice alfabético, ¿vale? Bastante grande, con todas estas palabritas y buscar en qué páginas aparecen. ¿Aparecerá aquí lo de caliente? A ver. No lo veo. Caídas. No, no lo veo, no lo veo. Bueno, me quedaré con esa duda. Y luego ya pues, acabamos con los agradecimientos, que es el tema de mecenas y todas estas cosas, ¿vale? Básicamente. Tenemos una hoja de personaje, ¿vale? Una de estas apaisadas y una vertical, ¿vale? Y luego pues ya la parte que digamos que cierra el libro con esto que venía detrás de la contraportada, ¿vale? En el interior. Y esto es Delta Green a grandes rasgos, ¿vale? El manual de la gente, concretamente. Un juego que a mí he entrado a tope con todo. O sea, me ha flipado el juego. Me gusta mucho todo este tema de conspiraciones, todo este tema de agencias gubernamentales.
todo el tema de los mitos y tal, me parece que me da algo que estaba buscando, que era al final el partidas de terror donde se vea el terror y donde incluso los jugadores no sepan a qué se están enfrentando. Ese volver a esa sensación del miedo a lo desconocido que había perdido con otras aventuras o con otros juegos, ¿no? Y me ha gustado mucho, la verdad. Me ha dado muchas ganas de jugarlo, de dirigirlo. Se va a convertir en uno de mis juegos de cabecera. O sea, ya lo tengo decidido. Mucho tiene que variar para que no sea así en la partida de prueba que voy a hacer con Love de director, de supervisor. Pero es muy probable que veamos este juego en el canal. Más allá de Impossible Landscape, que se está jugando de mano de Edu, y más allá de lo último es lo último, creo que se llama, que es la aventura que viene con la pantallita y que es la que va a dirigir Love. Porque ahora mismo yo creo que si tuviera que hacer una selección, un top, un lo que sea, de mis juegos favoritos, a 2026, a 25 de febrero, estaría Dragonbane y Delta Green, perdón, en ese top seguro. ¿Vale? O sea, son dos juegos que más me han gustado y que quiero que sean mis juegos de cabecera y que me gustaría dirigir mucho de ellos y jugar mucho de ellos también. Es un juego totalmente recomendable si os gusta eso, si os gusta el terror, si os gustan los mitos, si os gusta todo el tema de conspiraciones, en plan Expediente X y todos esos temas. Es cierto que no es un juego para todo el mundo, esto no es un juego family friendly, es un juego donde muchas aventuras son duras, ¿vale? Tocan temas, tocan temas, vamos a decirlo así, tocan temas, ¿vale? Y no es un juego para todo el mundo. Al final tienes que saber dónde te estás metiendo y, y sí que es cierto que todo el mundo habla maravillas de las aventuras, pero se puede tocar lo grotesco, se pueden tocar ciertos temas que pueden herir sensibilidades y eso pues tienes que saberlo a la hora de acercarte a Delta Green, ¿no? Pero eso es una cosa que a mí, por ejemplo, siendo un fan de Cultos Innombrables y que la gente sabe cómo, la gente que me conoce, perdón, sabe cómo dirijo yo Cultos Innombrables y que dejo básicamente barra libre para todo, eh, pueden entender por qué me ha gustado tanto Deltarín, porque creo que cuadra bastante con esa manera de dirigir y de jugar y todo esto, ¿vale? Obviamente, pues cada uno tiene sus cosas personales y hay cosas que pueden ser que a uno le afecten más que a otro y en esas ocasiones habría que adaptarlo o intentar evitarlo, pero yo creo que lo mejor para este juego es simplemente pues establecer una explicación de qué va a ir la aventura, de qué tema va a tratar y si no te va a gustar no te metas directamente, más que intentar censurar de alguna manera o modificar del Tarín, porque creo que parte de la gracia de lo que tiene el Tarín es esa crudeza y esa dureza y ese terror que tiene el juego. Aparte de eso, la otra cosa que también me ha gustado mucho es todo el tema de los lazos, que puede parecer una tontería, es al final muy parecido a lo que puedes encontrarte en juegos como El Rastro de Tulu o en Mundo de Tinieblas, ¿no? En cierta parte sí, tiene ese punto de los pilares o las piedras de toque que se conocen en esos juegos, pero me gusta mucho cómo está aplicado aquí y además cómo está aplicado el tema de las consecuencias, ¿no? A la hora de jugar. Y el tema de cómo está hecha lo de encubrir cosas, las tapaderas y todo esto. O sea que por todo esto, a mí, la verdad, Delta Green me ha parecido un juego muy, muy bueno y que tengo muchas ganas de ver más y que espero que Devir nos lo traiga todo en castellano, que hay un montón de material. Y sí que es cierto que Arc Dream Publishing es una editorial muy pequeñita, pero que saca mucho material. También es cierto que tienen un rollito como les pasa con Python con Pathfinder, que van sacando como aventuras sueltas y luego sacan un recopilatorio, como el de Una noche en la ópera que ha llegado ahora. Entonces, es posible que en inglés hagan aventuras sueltas y tarden un poco más en verse en castellano porque se esperen a ese volumen que las unifica, ¿no? Pero bueno, ahora mismo hay esos volúmenes, hay campañas buenísimas. Según la última charla que pudimos ver de Devir, están
trabajando ya en algunas y no se sabe si lo siguiente que va a salir es Impossible Landscapes, que la gente la ha pedido mucho, o otra que ahora no recuerdo cuál era, pero que también la gente la había pedido mucho. Estaban barajándose en cuál sacar primero, pero que iban a sacar las dos, estaba claro. O sea que creo que Deltarune ha funcionado muy bien y que es un juego que va a tener un largo recorrido y yo que me alegro. Así que hablando de largo recorrido, esta reseña ya tiene bastante recorrido, vamos a dejarlo ya por aquí. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya cuanto menos picado la curiosidad en cuanto a Deltarune. Si tenéis alguna duda que pueda responderos, dejadla en los comentarios. Si hay algo en lo que me haya equivocado también. Y si me podéis aclarar esa duda que tengo con las reglas, también estaría bien que me la pusierais. ¿Vale? Dicho esto, deciros también que os podéis suscribir al canal si no lo habéis hecho ya, que podéis darle a la campanita para que os avise, de todos los vídeos y directos que hacemos, que son un montón. Y darle me gusta si os ha gustado. Y darle a unirme, ese botoncito que pone unirme, que es muy importante porque te unes a la comunidad en 5 minutero. Por lo tanto, eso significa que vas a tener amor eterno de nuestra parte y vas a ser un 5 minutero. Y por muy poquito, por menos de €1 al mes, nos vas a ayudar muchísimo a que sigamos trayendo material, a que podamos seguir trayendo todos estos libros y estas reseñas, a comprar suplementos para Roll20 o para otras plataformas que utilicemos, a comprar estas versiones digitales que no vienen incluidas con la versión física. A todo esto y más nos ayudáis si nos aportáis esta pequeña cantidad irrisoria. Así que muchas gracias a todos nuestros miembros, que cada día son más. Os queremos muchísimo, sois los mejores. Eterno amor para vosotros y hasta la próxima.